Regresamos, amigos, en Charlas de Caballos con nuestro invitado Alvin Pérez. Bueno, Alvin, ¿hasta qué año está usted allí en el criadero Los Ángeles? Claro, allí duré desde el 2001 hasta el 2009, 8 años completito. Uy, por Dios. Y ahí sí se va a montar su rancho aparte. Sí, señor, ahí tuve la dicha de que ya el señor Manuel Liste, que vuelvo y repito es como mi papá, pues me ayudó y me dio la mano para que pudiéramos armar lo que es el criadero Doña Lola hoy en día. Qué bueno, Alvin. Usted es un hombre de mucho recorrido y de mucha trayectoria y que ha hecho su vida aquí en los Estados Unidos y que siempre ha estado ahí en la pelea midiéndose con los grandes montadores. Tenía que ser un hombre que no solo sabía arreglar un caballo, sino que ya tenía muy claro en su cabeza cuáles eran los cruces que había que hacer, cuál caballo ligaba con estas líneas, cuál ligaba con otras. Me parece que montar su propio criadero o tener ya pues su sociedad en un criadero o hacer parte de un criadero le facilitaba mucho la labor. Claro, Ricardo, yo te repito, siempre me preocupé por esos detalles porque yo siempre he aprendido de todas las cosas buenas de todas las personas, no importa quién sea, y también de lo malo hay que aprender mucho para que no le pase a uno. Yo siempre miraba y me daba tristeza cuando una persona como que un criador nuevo, una persona que tiene entusiasmo y quiere meterle dinero a los caballos, no le da la oportunidad a una persona de armarle un criadero y esa persona toma las decisiones incorrectas. Eso no simplemente hace daño porque la persona que está confiando en uno se aburre, sino le hace daño a uno como persona también porque te dieron una oportunidad grande y no la supiste aprovechar. Y le hace daño al gremio. Claro, mucho daño. Entonces yo siempre, como digo, me preocupé de mirar, iba a tu finca y miraba los animales. Veía qué animal era bueno, preguntaba y me preocupaba por saber qué razas venían. Estudiar cómo era la mamá, cómo era el papá, cómo eran los abuelos, cómo eran los bisabuelos, cómo son los potritos desde pequeños, desde que tienen 5 meses, desde que están recién nacidos. ¿Para qué? Para que el día que me dieran la oportunidad a mí de manejar un criadero de ese nivel, tratar de tener el menos porcentaje de falla, o el día que me tocara a mí, como está pasando ahora, pues uno no tiene la oportunidad de decir, cuento con tanto dinero para poder votar, no. En esto tiene que tratar de uno de ser lo más certero posible. Y por eso, de la única manera que es lo más certero posible uno es teniendo el conocimiento de cómo son las razas, con quién mezcló, qué características tienen. Tú sabes de eso, porque tú eres criador y eso yo sé que a ti te gusta y te fascina. Tú me entiendes lo que te estoy diciendo. Así es. En todo este recorrido tenemos que llegar a un caballo que a usted también lo marca, el caballo Da Vinci. Ese caballo me dieron la oportunidad de manejarlo. Un caballo de extrema calidad, extraordinaria calidad. Un caballo que cuando pues, lo recibimos, el caballo había tenido altos y bajos. Tuve la oportunidad de trabajarlo, me dieron el espacio para trabajarlo y la primera salida que le hice al caballo yo creo que gustó mucho y la gente se dio cuenta de que el caballo volvió y quedó saliendo como lo que se esperaba del caballo. La primera salida fue allá en Jacksonville. Señora, ahí en Jacksonville fue la primera salida que le hicimos al caballo. Eso fue una feria de la International Paso Fino Horse Federation, recuerdo, ¿cierto? Sí, señor, la primera que se dio extremadamente buena. Una cosa impresionante. Yo digo que tal vez, no recuerdo si fue con Mauricio Camacho, Jorge Duque, uno de los dos estuvo juzgando esa feria y hablábamos después y decíamos, hombre, ¿qué efecto tiene este caballo? Ninguno. Después en el hotel, no recuerdo, o eran los dos, ¿no? Habían, y conversábamos con ellos que habían juzgado la feria y me decían, hombre, a ese caballo no se le vio defecto, es un caballo completo y perfecto, porque creo que ese caballo, esa feria, nos dejó a todos impresionados, ¿no? Claro, ese caballo salió muy bien en esa feria y en ese momento yo creo que es uno de los caballos que se acercaba a lo que busca todo el criador, un caballo de fenotipo, aplomo, pisada, quietud de anca, de potencia en la pisada y una finura extrema. Cuando le entregaron a usted a Da Vinci, ¿qué recibió usted? ¿Un caballo en qué condiciones? Un caballo que en las condiciones, Ricardo, pues
El caballo cuando llegó llevaba mucho tiempo parado. El caballo, la última feria de él había sido un mundial que por desgracia lo habían excusado. Un caballo Mundial del 2007, en sí, Jacksonville también. sí, señor. Ya para unos días me lo entregaron, recibí un caballo pues que estaba parado en cuestión de entrenamiento, un caballo pesado, pero un caballo que a través de los días, enseguida que pasaron 2 o 3 días, el caballo me empezó a mostrar que era demasiado inteligente y sensitivo y bueno. Y yo me le empecé a dedicar con amor y cariño hasta que el caballo nos compenetramos y por eso pudimos hacer la feria que hicimos ese día. Y el caballo, ¿cuál era el sistema de trabajo? ¿Había que darle duro, suave? ¿Cómo hizo usted para mostrar ese caballo ese día, Alvin, en esa forma? Es que yo digo que puede ser una de las presentaciones. Si hablamos de presentaciones perfectas en la historia del paso fino, yo apuesto que en los dedos de la mano tendríamos que poner esa presentación de ese caballo ese día. Mira, Ricardo, yo vuelvo y te repito, me he dedicado toda la vida a aprenderle a muchas personas. Tengo que decir esto porque es la verdad. Una cosa que yo aprendí muy importante, sobre todo en los caballos, es que lo aprendí del señor David Zapata. Tú nunca puedes llegar a trabajar un caballo. Si lo vas a trabajar, nunca llegues prevenido con él, nunca llegues con un pensamiento hasta que el caballo te pruebe lo contrario. El caballo Da Vinci, cuando yo lo recibí y nunca tuve un mal pensamiento de que el caballo hacía esto, hacía lo otro, sino me preocupé por aprender qué era lo que necesitaba. Ese caballo, cuando yo lo empecé a trabajar, era un caballo que necesitaba trabajo con consistencia, no se podía abusar de él y había que tratarlo como si fuera un potro en arrendamiento. Y eso era lo que el caballo necesitaba. El caballo era un caballo demasiado sensitivo. Cualquier herramienta que tú le pusieras que lo dominara mucho, el caballo iba, pero no iba con la alegría que el caballo podía trabajar cuando tenía una herramienta que el caballo liviana, se sintiera cómodo, tranquilo, que no le causara estrés ni ningún tipo de dolor. Y eso fue la clave para que el caballo me mejorara al nivel que llegó. Y haciéndole, para terminar este capítulo de Da Vinci, qué importante reproductor. Y la gente lo va a terminar de comprobar en este Spectrum, ¿no? El caballo tiene unas cualidades muy grandes, Ricardo, y es muy dominante. Eso le viene desde la mamá. Son muy dominantes las cualidades que da el caballo. Finura, inteligencia, disposición y suavidad en la cabeza. Un caballo que no son pesados por la cabeza, un caballo que es suave por la boca y produce eso. Y para nosotros los chalanes, que nos gusta los caballos suaves, eso es una bendición. Y el caballo produce muchas de esas cosas. Muy dominante. Bueno, ahora sí. Y esos inicios, ¿cómo fue el criadero Doña Lola? ¿Qué hizo usted en Doña Lola? ¿Qué le presentó usted a los dueños? ¿Qué les dijo? Vamos a hacer esto, vámonos por este lado. ¿O cómo se montó ese proyecto del criadero Doña Lola? Bueno, Ricardo, el criadero Doña Lola empieza desde que yo nací, prácticamente. El criadero Doña Lola empieza desde que yo tengo 6 años, porque vuelvo y te repito, el criadero Doña Lola es del señor Manuel Liste y mío. Ese criadero, nosotros lo empezamos con sueños cuando estábamos en Toda Alta, Puerto Rico. ¿Y cómo empieza el criadero ya? Entonces le voy a decir, ¿cómo esos sueños se vuelven realidad en el 2008 o 2009? Esos sueños en realidad se hacen porque mi Dios siempre lo que tiene preparado para uno se lo guarda. En ese tiempo el señor Manuel Liste se dedicó a su compañía. La compañía empezó en el in-between, en el transcurso. Se dedicó a su compañía, la compañía empezó a crecer. Gracias a mi Dios en Puerto Rico. Y yo me dediqué a lo mío aquí en los caballos en Estados Unidos. Y me dediqué a crecer en lo que yo hacía. Y hasta que mi Dios nos dio la oportunidad de juntarnos y armar ya el criadero. Él porque estaba sólido económicamente por su compañía y yo porque ya estaba sólido en mis conocimientos y en lo que ya había hecho en las pistas y lo que había vivido, había pasado. Ahí empieza el criadero Doña Lola, Ricardo. Qué bonita historia. Saber que de la juventud se soñó con eso y que ya se empezaba a hacer realidad eso, que la vida les había dado esos sueños de muchachos, de jóvenes, y que ahora adultos podían volver eso realidad en lo que era la pasión y lo que era
con lo que se había soñado y tenerlo ya palpable es algo que ustedes deben sentir una satisfacción inmensa. Claro, pues lo digo, para mí eso es una bendición extrema, eso es una cosa que yo todos los días no me canso de agradecer porque fueron sueños que sí se volvieron realidad. Qué maravilla. Bueno, entonces para volver realidad esos sueños, ¿qué criterios tuvieron para iniciar el criadero? ¿O dijeron vámonos por esto, o busquemos esto, o nos vamos a dedicar solo a la pista, nos vamos a dedicar a la crianza, nos vamos a dedicar al placer, al performance? ¿O qué pensaron? Cuando se volvieron a juntar esos muchachos que de jóvenes ya querían volver realidad, ¿cuál era el objetivo? Pues el criadero de nosotros, el objetivo principal es, obviamente todo el mundo cría para tener lo mejor. Eso es el sueño de toda persona y por lo que lo hacen. Pero yo siempre tuve esta mentalidad. Yo siempre quería... Hay una persona en los caballos que yo admiro mucho como criador y se llama el señor Dairo Chica. ¿Por qué? Que Dairo Chica en el transcurso de los años ha criado muchos caballos buenos. Y por lo poquito que yo sé y he visto, cuenta mucho el pie de las yeguas de cría que él tiene, el gusto que tiene por las yeguas de cría. Pues eso fue lo que yo me traté de dedicar a hacer, comprar yeguas de cría de mi gusto y animales que gustaran. Uno trata de criar por lo mejor es el paso fino, pero mi ideal era, yo quiero criar lo mejor, pero si no es el mejor, que sea el mejor de performance, si no es el mejor de performance, que sea el mejor de placer. Animales que yo los pueda mover, venderlos, y si tengo la dicha de quedarme con ellos y mostrarlos, que se muestren y le den el placer a uno de que la gente se los admire. ¿Y con qué yegua se inicia entonces en ese 2009, Alvin? En el 2009 ya nosotros habíamos adquirido la yegua Capitanía de la Vitrina, una hija de Zodiaco en la metralleta. Esa yegua yo la había hecho comprar para Son Heaven, sí señor. Fui la primera vez que fui a Colombia, tuve la dicha de ir visitar la loma y me mostraron muchos animales. De momento me sacan esta yegua vaya, bonita, 2 patitas blancas, trotoncita. No era una yegua no era la yegua que uno dijera, la tengo que comprar porque es un espectáculo en la cuerda. Pero yo dije, bueno, el caballo capitán yo lo había acabado de montar porque Alejo Palacio en ese tiempo lo manejaba y me dio la oportunidad de montármelo. Hace mucho tiempo que yo no... son pocos los caballos que se sienten como el caballo capitán para tú sentirlo en la silla y para verlo y lo que imprime ese caballo. La rima de Lusitania había acabado de ganar. Yo dije, Zodiaco en la metralleta. No todo el mundo tiene el lujo de tener un animal de esto y menos en Estados Unidos. La hice comprar para Son Heaven. Cuando Son Heaven se acaba, llamo al señor Manuel y le digo, mira, que hay una yegua que me interesa, vamos a comprarla. Sin verla, el otro día tenía el cheque en la mano yo, en el criadero para comprar la yegua. Y ahí fue donde comienza el criadero Doña Lola como tal. Ya pues a otros niveles. O sea, pero entonces estaba usted en Los Ángeles y ya Doña Lola estaba haciendo sus pinitos, ¿o qué? Claro, Ricardo. Yo cuando yo estaba en Los Ángeles ya habíamos adquirido a Doña Lola, pero yo manejaba, obviamente siempre fue claro, yo manejaba Hacienda Los Ángeles, pero también manejaba a Doña Lola empezando, porque yo estaba claro que en algún momento de la vida tocaba destetarse, tú sabes, tocaba ya empezar lo de uno. Fuimos preparándonos de a poquito, mientras estábamos en un sitio nos estábamos preparando para el otro, para lo que fuera, ya que fuera que en algún momento yo decidiera decir, bueno, ya es tiempo para mí para tratar y volar yo por mi cuenta, o